Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Y hoy es tema de prevención, esto es lo básico. Por eso nos acompañan Pía Díaz Calderón y Delfina Pasarelli Obesio de la Cruz Roja Filial Tandil. ¿Cómo les va? Todo Bienvenidas, bien. ¿Cómo andan? Todo bien. Todo muy bien. Bueno, vamos a hablar de primeros auxilios, que es prevención absoluta. ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Cómo se definen? Si nosotros lo tuviéramos que definir en una gran palabra, es la ayuda inmediata que nosotros vamos a presentar o vamos a prestar a cualquier persona que se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad. Sí. Entendiendo que esta situación de vulnerabilidad puede ser física o puede ser emocional, porque muchas veces solamente en los primeros auxilios hablamos o pensamos en cortes, en lesiones de ese estilo, pero también podemos brindar primeros auxilios cuando una persona se encuentra en un ataque de pánico, podemos brindar, o lo mismo, la misma persona que tiene un corte va a estar teniendo una lesión emocional en ese momento y ahí también brindamos un primer auxilio. Claro. Entonces esa ayuda inmediata que tenemos. Nosotros siempre hablamos de que nos gusta como pensar cuando damos las clases de cuáles son las probabilidades de que la primera persona que llegue a esa situación de emergencia sea un médico, un enfermero o alguien del personal de salud. Y la realidad es que son muy pocas. Entonces, algo que caracteriza mucho el primer auxilio es que es algo que va más allá del personal de salud, sino que es algo que lo puede hacer cualquier persona. ¿Por qué? Porque tiene una pata y una rama que viene mucho del instinto, de lo que nosotros hacemos de manera instintiva ante una situación, y después hay cosas que se tienen que estudiar y que se pueden reforzar con cursos. Por eso siempre está bueno hacerlo, sobre todo también todo lo que decía Pía de entender a la persona como una persona y no como una herida. Claro, por eso me pareció bárbaro lo que hicieron esto de diferenciar, porque uno decía primeros auxilios, siempre pensás en una cosa del cuerpo, una lesión corporal, que lo ves, ¿no? Una caída, un corte, lo que sea, pero esto debe estar pasando, atravesando una situación emocional, desde un ataque de pánico, como decía Pía, hasta lo que implica tener un hecho, ¿no? De estas características. Cualquier persona la puede hacer. Sí. ¿Qué datos básicos tenemos que tener? Eso es fundamental, porque también muchas veces cuando hablamos de primeros auxilios siempre se toma hacia una persona adulta, y primeros auxilios también lo pueden realizar niños, también lo pueden realizar jóvenes. Y acá viene esta idea del superhéroe, que a un padre siempre le va a pasar algo, pero y puede ayudar al niño. Pero ¿qué pasa si al padre? Claro. Entonces la importancia de lo primero y principal que tenemos que hacer siempre es llamar a un servicio de emergencias médicas, activar la ambulancia, activar esa ayuda por si esta situación que estoy atravesando requiere esta llegada de una asistencia profesional, requiere una ambulancia. Tenemos que entender que dentro de Tandil y teniendo un sistema de salud que responde dentro de un tiempo un periodo muy corto, si nosotros llamamos después de que el evento, cuando nos acordamos y demás, es 5, 10, 15 minutos más que vamos a tener que seguir esperando. Entonces, así que es el 107. El 107, exactamente. Y creo que algo fundamental como para la primer gran eje de lo que es el primer auxilio a nivel psicológico, es validar lo que está pasando con la persona. Nosotros muchas veces quizás se tiende a, no de una manera mala ni de una manera como para hacer daño. Para hacer daño siempre queremos como ponernos a nosotros de ejemplo, por ejemplo, o desvalidar, por ejemplo, yo no sé de llorar, entonces, ay, no llores. Cosas así. Entonces es entender que a la persona le está pasando eso y que lo está sintiendo y que no podemos desvalorizar lo que le está pasando porque yo no reaccionaría así o porque me pone nervioso que una persona llore, entonces le voy a bajar que llore porque a mí me pone nervioso. Es como llegar con la empatía, entender lo que le está pasando. Comprender lo que está pasando y acompañar a la persona en el proceso que esa persona está teniendo y no querer forzarla a que entre en mi proceso de sanación, sino acompañarla en el propio. Claro, y siempre buscar estas otras herramientas de personas que puedan trabajar y que puedan dar continuidad, entendiendo que el primer auxilio, como lo habíamos definido, es esta ayuda inmediata que yo voy a presentar. En general es una ayuda de 10-15 minutos, entonces es importante que nosotros podamos después entregar a esta persona con la herida o esta lesión emocional hacia un sistema de emergencias o hacia un personal de salud, un personal psicológico que pueda dar continuidad al tratamiento que esa persona requiere.
Pero bueno, lo importante que nosotros hacemos frente a una situación de primeros auxilios es esto, es esta ayuda inmediata, ¿no? Que siempre se observa, y lo más clásico y lo trascendental es el RCP, ¿no? Y compensar a hacer las maniobras. Pero esto nos va a pasar en cualquier situación, en una obstrucción de la vía, en una picadura o en una mordedura, en una convulsión, en un desmayo, o sea, situaciones en un corte, situaciones quizás cotidianas que nosotros podemos vivir, y el cómo hacemos esa atención o esa contención. Entonces, lo principal siempre es llamado a la ambulancia, y luego, bueno, con qué elementos tenemos en nuestro hogar para poder solventar esa situación, ¿no? Nuestro botiquín casero. ¿Y qué tenemos? Porque las chicas han traído, se vinieron con bolso, con todo. ¿Qué es lo que tenemos, qué tendríamos que tener en casa? Bien, creo que una de las cosas que quizás nosotros más fomentamos es el uso de una barrera de protección, un guante. Nosotros generalmente solemos pensar que en un accidente en casa es mi familia, no pasa nada si yo lo toco. ¿Pero por qué? Porque tenemos esa cosa de la sangre, tenemos la misma sangre y todo, pero en realidad nosotros no estamos... Tenemos todas las mismas microorganismos. Claro, no estamos nosotros protegiéndonos solamente de lo que son la transmisión, por ejemplo, sanguínea de alguna enfermedad, sino también los mismos gérmenes que nosotros tenemos en las manos. Y eso va por ser persona, no por ser familia. Claro, exactamente. Entonces, guantes. Exacto, lo primero y lo principal, esto que nosotros tenemos acá es un botiquín bastante completo, Claro. con un montón de cosas, Sí. pero ahora la idea es mencionar quizás las 5 cosas mínimas e indispensables que nosotros podemos tener en nuestro hogar. Bien. Y a su vez también con qué lo podemos reemplazar en nuestro hogar. Bien. Si no lo tengo porque justo lo gasté y no lo adquirí uno nuevo, bueno, ¿qué en nuestro hogar podemos tener para reemplazarlo? Tenemos los guantes. Primero ¿no? y principal, los Sí. guantes. ¿Qué Estos pasa? estos son de látex. esos son de látex, Exacto, podemos tener también guantes de nitrilo, pero si no tenemos ninguno de esos elementos, porque justo el guante que yo tenía me lo gasté y me lo llevé, una bolsita. Ah, una bolsa. podemos usar una bolsa. Esa- O justo el guante que yo usaba para lavar los platos, los guantes Sí. de hule, bueno, también podemos usar. Claro. La idea siempre es tener algún mecanismo de barrera entre nuestra piel y la piel de la Claro. víctima, para evitar la transmisión de enfermedades. Claro. Por ahí tenemos esos rollos de bolsas, ¿viste? Para la casa. Exacto, Exactamente. te compraste para teñirte en casa y te quedaron los guantes ahí. Hay que Exactamente. pensar que sea un método que me genere una barrera y que sea impermeable, porque vamos a tratar con fluidos. Que si agarro, por ejemplo, un guante de abrigo, como los que usamos en invierno, esos están hechos con una tela que quieras o no, la contaminación va a terminar estando, porque absorbe y tiene esos pequeños agujeros que para nosotros es un poco como que no lo vemos, pero realmente están. Y para los fluidos sí. Necesitamos entonces hacer esta barrera. Exacto. El primero y Guantes, principal, una bolsa, los guantes. lo que tengamos ahí Exactamente. que sea de aislante. Después. Segunda gran cosa, gasas. Sí. Bien. Las gasas, lo ideal siempre es tener gasas de este estilo, que son las gasas cerradas, en donde nosotros cada vez que vayamos a tener alguna lesión, lo que vamos a hacer es abrir la gasa. Se rompe el paquete. Se rompe el paquete y lo utilizamos. Principalmente, ¿para qué? Para evitar que haya cualquier tipo de contaminación, que haya quedado, dejamos una abierta, nos quedaron un par, la guardamos para después, y lo ideal es que no, porque esto va a quedar sucio, va a quedar expuesto y después lo voy a usar en una herida abierta de la persona. Entonces la idea siempre es, si usamos este tipo de paquetitos, lo Por usamos eso todo lo que hay adentro. Es conveniente comprar los paquetes que tienen menos a comprar los rollos grandotes. Además. Exacto. Sí. Podemos comprar de estos paquetitos para tener en nuestro botiquín. Bien. Y siempre tratar de que el paquete no quede roto Abierto. o expuesto, porque a veces los guardamos de maneras de este estilo y los dejamos humedecer en días que hay muchísima Tal cual. humedad, entonces se pierde. Bien, vamos a ir sacando. Sí. Vamos a poner Si no esto. tenemos gasas, Sí. ¿con qué lo podemos cambiar? ¿Con qué? ¿Alguna vez tienen, creo que todos, en la casa alguna sábana vieja? Sí. Por ejemplo, que no usamos por lo que sea. Ok, esa sábana, por ejemplo, nos puede servir. Hacemos La rompemos, cuadradito las de tiras. 10x10, lo rompemos, hacemos tiras. ¿Por qué? Porque yo necesito algo que a mí me permita limpiar y que a su vez no me deje residuo. Por lo cual, ¿qué es lo que voy a evitar usar? Sí. Un algodón, por ejemplo. O materiales Bien. derivados Materiales. de Exactamente, Claro. materiales derivados de algún algodón. Entonces, tengo para hacerlo en casa, bueno, lo hago y lo tengo en mi botiquín, unas gasas hechas en casa con una tela, por ejemplo, Una de sábana. sábana. Bien.
Esto es importante, que una vez que nosotros la utilizamos ya se descarta completa. Se tira. Bien, no es algo que podamos reutilizar tampoco. Perfecto, Bien, pero es en el caso de que justo no tenga más y lo necesitamos, es un elemento que podemos utilizar. Bien. Tenemos los guantes, tenemos la sí. gasa, las gasas. Otra gasas. cosa que vamos Ahí a está. utilizar, Que ya te los doy, están aquí. Ahí está. bien, van a ser vendas. Bien. Las vendas, ¿para qué nos van a servir? Porque nos da una multifuncionalidad, ya sea para poder sostener algún apósito, alguna gasa o algo que nosotros tengamos que dejar en el lugar, o también nos pueden servir para hacer gasas o para hacer otros tipos de utensilios. Entonces es algo como de multiuso. También las vendas las podemos cambiar en el caso de que necesitemos por sábanas, bien, sábanas O cortadas sea, que tanto larguitas. gasas como venda la Sábana podemos larga. sustituir por Claro. los trozos de sábana. Lo que hay que tener en cuenta es que las vendas que se utilizan en lo que es el primer auxilio son distintas a las que se usan, por ejemplo, cuando necesito vendar un pie de manera profesional, Sí. porque estos son del mismo material que Las las gasas. gasas. Son tipo cambric y lo que hacen es que yo le doy la fuerza que le quiero dar. En cambio, las otras, las que son más de tela, tienen un elástico incorporado que muchas veces aprietan más de lo que yo quiero apretar. Eso es más para sostener o inmovilizar. Exactamente. Y esto es más para aislar y contener. Sí, y es más que nada para inmovilizar, pero para inmovilizar sin apretar, bien, Claro. para no generar una suerte de torniquete dentro de la zona que nosotros queremos. Muy bien. Otra cosa que podemos nosotros tener, que acá nosotros lo trajimos en un sachet grande, pero lo podemos traer en las bolsitas, en los paquetitos chiquitos, Sí. es solución fisiológica o suero. ¿Para qué? O una fuente de agua, también puede ser una botellita de agua. ¿Para qué nos va a servir esto? Para limpiar. Lo mejor nosotros que vamos siempre a utilizar para limpiar cualquier tipo de herida es agua, bien, agua de la canilla, solución fisiológica. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir sacar cualquier tipo de residuos que haya y vamos a evitar que haya alguna reacción alérgica de esa persona. No puedo saber si esa persona Claro. tiene alguna reacción al yodo, etcétera, etcétera. Entonces, No con el agua... No aplicar ningún medicamento. Exacto, eso es súper importante principalmente porque nosotros no sabemos las reacciones. Nos pasa Claro. mucho en quemaduras, en diferentes, que todo el mundo quiere poner diferentes tipos de ungüentos que quizás sí son recomendables, pero como yo no sé si esa persona tiene alguna reacción, quizás podemos agravar un poco el cuadro. No al dentífrico. No al dentrífico, Por no a la favor. lechuga, ni al tomate, ni ninguna Exacto. ni la hierba. Desterremos de nada. todo eso. Como para entenderlo también, no solamente está el hecho de lo que decía Pia, de no sabemos cómo va a reaccionar esa persona, sino que si esa quemadura tiene que ser derivada a un hospital, los médicos necesitan ver eso. Entonces, Claro. todo ungüento que yo voy a poner, lo van a sacar. Entonces, hay que pensarlo así, que también podemos llegar a generarle más dolor a la persona, porque al momento de retirar, le va a doler. Claro. Claro. Y después, por último, siempre la idea es poder tener algún tipo de La cinta. cinta. Lo ideal es tener alguna cinta de este estilo, que es una cinta hipoalergénica, pero la idea es poder tener algo, sobre todo si yo voy a usar una gasa, también podemos tener curitas, bien, cualquier elemento que me permita mantener esa gasa o ese protector dentro del lugar que lo estoy sosteniendo, ¿bien? Sí. Lo importante es trabajar con cintas hipoalergénicas y no con cintas de papel, porque no sé si alguna vez lo han probado, pero cuando les ponen cinta de papel después generan toda una reacción alérgica alrededor, porque no están hechas No para es nuestra para. piel. Entonces siempre trabajamos con cintas hipoalergénicas o similares. Bien. Em, El tema, esto, tampoco colocar ni alcohol, ni nada, Bien. ninguna otra solución. Ninguna otra, principalmente cuando no sabemos lo que la persona puede ser alérgica o no. Nosotros podemos tener en nuestro botiquín clorexidina, iodopovidona, oxigenada, podemos tener ciertos elementos para desinfectar, pero siempre y cuando los tenemos que utilizar cuando sepamos que esa persona no va a tener alguna reacción. Si no, Claro. limpiamos con agua y desinfectamos como para que nosotros podamos, o sea, limpiamos con agua para poder limpiar y poder tener realmente esa herida o esa lesión lo más sana posible, ¿bien? Si hay algo que está sangrando con las gasas y con eso nosotros podemos contener. Sí. Si es lo que se diría una hemorragia muy grande que tiene mucha salida de sangre, Sí. se utiliza también un apósito.
Que el apósito es básicamente un sanguchito de gasa con algodón en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos poner algodón por el tema de que deja residuos. Pero tiene un poder absorbente muy grande que al momento de un corte muy grande de mucha salida de sangre, a nosotros nos sirve para empezar a contener esa sangre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace gasa, algodón, gasa. ¿Para qué? Mantenemos el poder absorbente, pero no dejamos residuo. El algodón no está en contacto directo con la herida. Exactamente. Por eso siempre le decía a Delphi, es como si fuera un sanguchito de milanesa, pero hecho de gasas y el algodón en el medio. Esa es la idea. ¿Cuáles son los hechos más comunes en las casas? ¿Qué nos pasa en nuestras casas? Bien. Principalmente tenemos cortes de elementos pequeños, ya sea por cuchillas, sobre todo cuando están muy afilados, que te pueden hacer principalmente en falanges, en dedos que vos puedes tener, y también quemaduras de elementos tipo aceite o quemaduras de el horno o de la pava. Claro, de tomar el mate. Exacto. Ahí está. Ahora por ahí con los termos que están, ¿no? Más allá, es como por ahí no hay tanto derrame o utilización de la pava directa. Pero suele pasar. Pero sí, lo que sí tiene, por ejemplo, es que hay algunos termos, lo digo por experiencia, que hay algunos termos que sí, cuando está muy caliente el agua, el primer chorro sale derecho. Claro. Entonces a eso también hay que tenerle cuidado. Pero bueno, el tema de una quemadura siempre el primer auxilio recomendado va a ser agua. Dejo que esa persona tenga la herida por sobre, donde se quemó por sobre, y que corra agua de la canilla. No necesito que sea agua fría. ¿Por qué? Porque es una piel que ya está caliente. Por lo cual, si yo le pongo algo que para mí, que no estoy quemado, es frío, para esa persona, para la piel de esa persona que está en una temperatura mucho más alta, va a ser muy frío y puede llegar a generar un choque térmico muy grande. Entonces con un agua a temperatura ambiente, de la que nosotros abrimos la canilla, la dejamos ahí y dejamos que corra. No reventamos las ampollas, eso es súper importante, nunca las reventamos. Y lo que vamos a hacer es, una vez que corrió y ha bajado la temperatura, podemos colocar una pequeña gasa, no muy apretada, pero una pequeña gasa por sobre, como para cubrir y sí trasladar a la persona a un centro asistencial como para que le puedan revisar esa herida. Pero lo importante y lo importantísimo de esto es no reventar las ampollas, que es algo muy común que se suele hacer y que no deberíamos, porque esa ampolla lo que está haciendo es proteger la piel de abajo, y si nosotros la rompemos, lo que estamos haciendo es generar un vehículo de entrada para todo lo que son virus y bacterias que se encuentran en el ambiente, a una piel que ya se encuentra dañada. ¿Caídas también están dentro de...? Sí, caídas, golpes, pero principalmente caídas de propia altura, que quiere decir que o te estás subiendo a la tina, alguna de ese estilo, y los golpes fuertes. Acá también lo importante es evitar el movimiento de la persona, ¿bien? Ese movimiento de la persona se quede lo más quieta posible para ver el alcance de la lesión, ¿bien? Muchas veces cuando entre nosotros más movemos a la víctima, más daño podemos estar generando, sobre todo si la persona es una persona adulta mayor o el golpe ha sido muy alto. Es una persona que estaba en la ducha, se intentó salir y cae y puede haber golpeado con el hombro o con la cadera. Que no puede hacer más daño si lo mueve. Y después el tema de saber los riesgos, por ejemplo, de un golpe en la cabeza. Si yo me golpeé en la cabeza, en el momento no me desmayé, tengo que estar atento por lo menos 24 horas. Cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de vómito, cualquier tipo de sensación de mareo o incluso una convulsión posterior, todo eso puede ser derivado de un golpe que en el momento no dio señales, pero después sí. Bien. Si queremos tomar cursos de primeros auxilios, ¿cómo hacemos? Se pueden comunicar con nosotros a cualquiera de nuestros medios de contacto. Nos ubicamos acá en San Martín 452. También nos pueden escribir al mail, que es tandil@cruzroja.org.ar, o al WhatsApp, que es 2494 20 85 52.
Hacemos cursos de primeros auxilios cada 2 meses, así que siempre hay inscripciones abiertas y este año vamos a estar brindando, aparte de nuestros cursos tradicionales, cursos orientados específicamente a jóvenes y para vacaciones de invierno vamos a estar haciendo un curso de primeritos auxilios para los jóvenes de los primeros años de la primaria, así que hay varias ofertas disponibles. Chicas, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Pía Díaz Calderón, Delfina Pasarelli Obesio, de la Cruz Roja Filial Tandil. Hoy hablamos de primeros auxilios. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.